Buenos días, buenas tardes y buenas noches, desde cualquier parte del mundo. Yo soy Guadalupe y esto es Hablas Guadas. Y el día de hoy les traigo un nuevo videito en este canal en donde vamos a estar hablando sobre la tan ansiada serie que es Los Bridgerton. Y en específico uno de estos personajes. Les estoy hablando de Eloise Bridgerton y por qué un grupo de mujeres la odia tanto. Vamos a analizar los elementos y los componentes de la serie para darnos cuenta si realmente es un personaje femenino fuerte y qué tipo de controversias trae al público y por qué desagrada tanto. Así que comencemos antes de que Dios nos ponga en orden. Antes de hablar de Lois, es muy importante primero entender qué son los Bridgerton. Y bueno, es una serie que comenzó primero siendo una saga de libros que publicaba Julia Quinn. Da la cuestión de que se volvió tan famosa que Netflix compró más que todos los derechos de reproducción televisiva. Entonces, en este caso se produjo una primera temporada. Cuando se publica en Netflix, porque estaba publicado en otra plataforma, decide hacer este boom. Comienza a tomar diferentes personajes, a hacer ciertos cambios, pero que al final sea lo suficientemente atractiva para que la gente siga consumiendo este producto. Esta novela es prácticamente una serie histórica en donde vemos cómo una familia privilegiada como son los Bridgerton tienen una gran cantidad de hijos, específicamente 9. Y bueno, Violet Bridgerton, la cabeza de esta familia, porque el esposo falleció debido a una picadura de abejita, entonces ella decide hacerse cargo de todo y más que en sí consiste en cómo la sociedad le exige tanto a varones como a mujeres ciertos roles específicos. Por ejemplo, su hijo mayor y su primera hija mujer tienen este deber social de casarse y ser un ejemplo para los demás. Si a ellos les va bien en este plano en su vida, el resto obviamente sabrá cómo encaminarse. Ahora, uno de los personajes que siempre ha llamado bastante la atención y que es un poco distinto a lo que vemos en nuestra sociedad es Eloise Bridgerton. Es la segunda hija, bueno, en realidad la tercera, porque nos perdimos esa primera parte de Francesca, bueno, en fin. Da la cuestión de que Eloise sale debutando, pero ella tiene un recelo o el hecho de que no está convencida si realmente está hecha para el matrimonio. Considera que no es una necesidad para ella y por lo tanto no necesita cubrirla. Siempre ha expresado de forma muy abierta que piensa, lee por sí misma y que quiere aspirar a algo más que simplemente el matrimonio. Entonces vemos una contradicción de lo que le exige la sociedad y lo que ella espera de sí misma. Da la cuestión de que mientras más va avanzando la serie vemos ciertas actitudes de Lois. Vemos cuando se enamora, la rechazan, la vemos desde un punto de vista mucho más cercano. Pero hay momentos en donde hay personas a su alrededor, como sean sus familiares, como son sus amigas, que de alguna forma expresan su necesidad por querer casarse, porque es algo con lo cual ellas se han criado y al mismo tiempo desean cumplir esta misión para con ellas mismas. Y es por eso que Lois siempre es muy tajante con respecto a sus opiniones relacionadas con que ¿por qué tendrías que casarte y no primero disfrutar tal vez de viajar, de ver otras cosas, de ir más allá de solamente terminar de la casa de tus padres a la casa, en este caso, de tu esposo, tener alas como ella misma lo dice? Y bueno, vemos una situación bastante controversial, en especial con el público. Vemos que la gran mayoría tiene cierto recelo, enojo o desagrado y antipatía por Eloís, por el mismo hecho de que expresa de forma muy abierta su descontento con respecto al matrimonio y que no acepta otro tipo de ideas. Así que ahora vamos a desmembrar punto por punto de por qué a la gente no le gusta. El primer punto importante por el cual Eloís genera este tipo de reyertas o conflictos o desconexión con el personaje es de forma bastante específica el llamado feminismo sin razón u objetivo alguno. Se dice que su feminismo es simplemente autocriticar a los demás con respecto a su decisión del matrimonio y cómo ella en realidad no acepta otro tipo de opiniones y es por eso que genera ese tipo de antipatía. Incluso la han considerado como una persona que es mala y que en realidad es egoísta. Pero ¿no será esto uno de los grandes micromachismos que nos han hecho creer en la sociedad? Pongámonos a pensar un momento con respecto al personaje de Lois.
es una mujer que está siendo obligada a cumplir un rol específico que ha sido estipulado desde el momento en que ella nace, desde que el mundo sabe que ella es mujer, desde que su concepción de ser fémina consiste en que a cierta edad debe llegar a conseguir un marido que debe ser lo suficientemente apetecible para los demás y al final tener un buen prospecto para casarse y procrear. Ahora, ¿por qué llamamos egoísta a este personaje si en realidad simplemente está dando su punto de vista? Muchos parten con el hecho de que es una feminista sin sentido o insulsa, por el mismo hecho de que a pesar de que ella tiene ciertos privilegios, no ve más allá. Alza su voz, sí, pero no la ve en ciertas acciones que llamamos feministas hoy en día. Algo que la audiencia olvida es de que la serie está ambientada en un tiempo determinado. Las mujeres no tenían acceso ni a la educación más allá de lo que se consideraba que una mujer debería conocer para ser atractiva para su prospecto masculino. No era necesario hablar de otras cosas. Es por eso que también la vemos leer y la vemos con cierta curiosidad. Ahora, este feminismo en realidad no es algo que se mantenga quieto. No olvidemos de que Lois sigue siendo un personaje que ha sido criado en un contexto determinado y que aún así, a pesar de su contexto y sus privilegios que le permiten hablar en voz alta con respecto a ello, no significa que no sea alguien que realmente necesita o quiere alzar su voz. Muchas veces olvidamos que estos personajes están hechos para reflejar o retratar una sociedad en donde siempre ha reprimido o sustraído las ideas y los propios deseos de una mujer. Vemos que la sociedad considera de que es insulsa su feminismo porque no la vemos marchar, no la vemos, no sé, yendo a la universidad. Entonces, son situaciones que de alguna forma tampoco se pueden notar mucho en esta serie, por el mismo hecho de ser una novela histórica, por la misma situación y su condición de mujer. Olvidamos de que el proceso del feminismo y de nuestros derechos ha sido todo un proceso. No es que un día uno se levanta diciendo, bueno, quiero luchar por mis derechos y ya está. Hay todo un proceso burocrático, político, social, de avances, de construcción de grupos, etcétera, que no simplemente se consiguen de la noche a la mañana. Y aquí también vamos a otro punto, porque consideran que es demasiado egoísta y no tiene sororidad ni tampoco respeto por las ideas de los demás. A ver, primero hay que calmarnos un poco porque la gente siempre trata de sacar mucho de contexto demasiadas cosas. La audiencia es muy fácil, propensa a tener ciertos impulsos ante aquello que no se ajusta a lo que alguien más quiere que veamos. Ahora, Eloisa es un personaje que desde un primer momento ha estado en contra del matrimonio, pero por su condición de mujer, por más que tenga privilegios y con privilegios, tiene que en primer plano cumplir esta necesidad, este propósito vital que es construir su casa, tener un marido y tener hijos y propagar pues esta idea desde generación hasta generación. Pero olvidamos que a pesar de ello, ella tampoco está siendo bien vista por la sociedad. Hay una carga emocional, física, conductual, que determina que Lois actúa de este modo porque la misma sociedad la oprime. Se dice de que, bueno, ella no acepta la idea de los demás, aquellos que también quieren conseguir el matrimonio. Pero ¿acaso Lois no también se ha visto en situaciones en donde ella ha sido suprimida, doblegada, en donde le dicen, bueno, no es que estés solterón, es que no lo intentas demasiado, es que tal vez necesitas conseguir un marido, realmente necesitas eso si realmente te esforzaras. E incluso se lo dice su propia madre. Vemos que todos a su alrededor, que en realidad debería ser un lugar seguro, un espacio en donde ella pueda expresarse, no puede pasar de esas cuatro paredes ni tampoco pasar desapercibido ante la sociedad. Vemos de que todo el mundo habla sobre esa situación donde Haya se siente muy feliz, eufórica, contenta por querer tener su propio hogar. Y entonces es Eloís quien dice, no quiero volver a escuchar una palabra más sobre esto del matrimonio. Y le dice, a veces solamente piensas en ti misma. Y es como que la gente celebra muchísimo ese tipo de confrontaciones, diciendo de que al fin alguien le cayó la boca. ¿Y esto no será también un micromachismo? Las reacciones de la audiencia son bastante interesantes por el mismo hecho que nos permiten analizar cómo una misma serie nos hace ver a nosotros a través de ella. Más que todo sobre que no ha cambiado la mentalidad.
Decimos que Eloís es egoísta, se dice que Eloís es egoísta, por el mismo hecho de que no acepta las ideas de otros. ¿Y acaso no también a ella le ha pasado lo mismo? Ahora, se siente en una posición de que al fin tiene libertad porque ya ha sido considerada como una solterona para poder expresar libremente su deseo del no matrimonio. Ahora, claro, yo entiendo que Hyacinth estaba muy entusiasmada, que sus hermanos sean muy dulces, muy geniales, pero en su momento a ella también le hicieron pasar esas mismas situaciones. Ahora, ustedes se preguntarán, pero wow, entonces ella le ha pasado esto. No debería repetirlo con otra persona. No lo hace de manera consciente, sino más bien es como una respuesta o un grito externo sobre que realmente el fin está siendo escuchada, y eso lo puede decir de manera tan normal porque ya ha sido catalogada desde el punto de vista de la sociedad de que puede decir todo porque ya no está apta para casarse y no va a cumplir este propósito. Olvidamos nuevamente que esta es una serie histórica y que hay situaciones, circunstancias, pensamientos, ideologías y construcciones de personajes e identidades que se ajustan también a la sociedad. Ahora, también estamos olvidando de que Eloís también dicen que es una mala amiga y que también está en contra de la sororidad. Se considera feminista e interesante, que lucha por los derechos, por el hecho de que las mujeres tengan que estudiar, que tengan que ser libres, etcétera, pero se enoja con su amiga Penélope, quien es Lady Whistledown. Y a partir de este punto de quiebre, todo el mundo la comenzó a odiar. Y digo todo el mundo porque es un gran porcentaje de. Ahora, no porque tú no la odies significa que el resto la va a amar. Eso también es otra situación. Ya lo hablaremos en otro video. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta amistad? Penélope, desde su punto de construcción como personaje, siendo alguien que a pesar de que tiene un apellido importante, pero a nivel medio, pero Leis teniendo un apellido mucho más elevado y consigue más que todo un nivel de responsabilidad y abrumación mayor, vemos que el personaje de Penélope es bastante inseguro, por el mismo hecho de que siempre se tiene que mantener en el anonimato con respecto a Lady Whistledown. Ahora, ¿por qué la reacción de Eloís con respecto a cuando descubre que Penélope es Lady Whistledown? No es porque le moleste que ella sea Lady Whistledown, sino que lo considera más que todo como una traición. Es como, por ejemplo, cuando tu mejor amiga, no sé, no te cuenta algo importante que también trasciende para ti, tanto sea crecimiento personal, en un negocio, en el amor, en la vida social, etcétera. Porque al final el hecho de ser mejores amigas genera un vínculo importante para compartir tanto lo bueno como lo malo. Entonces, aún así, sabiendo eso, quedarse con esa misma persona para generar un vínculo amical. Ahora, si este vínculo ha sido formado desde muy chiquititas, desde siempre, y que de alguna forma para Eloís fue un golpe bastante fuerte, porque lo es, porque descubre que su amiga en realidad le estaba engañando, porque sabía y era consciente Penélope de que Eloís estaba investigando quién era Lady Whistledown, pero que al mismo tiempo ella no decidió contárselo. Ahora, entiendo que muchas personas también atacan mucho a quienes hablan sobre esto. Y bueno, cosas de la vida, la gente cada vez es más ofendidita, deberían leer realmente ese ensayo. Ahora, ¿qué sucede con esto? Vemos una reacción de recelo por parte de la población porque consideran que no es una buena amiga y que en realidad está siendo egoísta por los sueños de su amiga. Claro que no. ¿Por qué? Y lo vuelvo a repetir. Vemos una amistad que ha sido construida desde la sinceridad. Entonces yo entiendo que no todos los amigos tienen que saber todo sobre tu vida, pero de alguna forma este proceso de ser Lady Whistledown es una forma de saber cómo se está construyendo ella como persona, entonces algo bastante importante. Ahora, claro que no lo puede contar en un primer momento, pero debió de alguna forma tener una conversación, porque aquí hay falta de comunicación por ambas partes, para hablar sobre este tema y al final que quede entre las dos, porque al final iban a ser amigas. Eloís sabe que Penélope es Lady Whistledown y nunca la echa. Más bien trata de evitar que la gente la descubra y te das cuenta que en realidad es una buena amiga, sino que es inevitable el hecho de que a ella claramente le choque
porque a pesar de que Lois siempre le comparte absolutamente todos sus pensamientos, aún así Penélope no se sintió segura con Eloís para contarle ese secreto. Y ese proceso de seguridad que no tuvo Penélope con Eloís es lo que a ella le dolió, por el mismo hecho de que tenían un ciclo de amistad de varios años. Ahora, hablamos también de Eloís desde un punto de vista también como una mala hermana. Siento que a la pobre Eloís, pobrecita, me la chancan por cualquier cosa. Pero volvemos otra vez a olvidar, o la gente aplica la de hombres de negro para desvincular el contexto social por el cual pasa Eloís y la familia Bridgerton, y desde el punto de vista del género. Es muy diferente, como ya lo hemos visto, lo que pasa con Benedict, lo que pasa con Anthony, lo que pasa con el Duque, lo que pasa con Collins, porque efectivamente son varones y tienen privilegios determinados, especialmente si tienes dinero y si tienes posición económica establecida. Y es por eso que se toman ciertas libertades y pueden hacer ciertas cosas. También vemos desde el punto de vista, por ejemplo, de Lady Danbury, vemos también a la modista, entonces nos damos cuenta que son situaciones diferentes, que a pesar de que Lois sea una mujer Bridgerton, recae más en ella el hecho de ser observada como mujer y saber que puede cuidarse y conseguir un buen prospecto sin romper los preceptos de la sociedad, es lo que más les importa. En cambio, si es varón, claro que se puede casar después de haber tenido un gran historial de una gran vida, haberse divertido, haberse estudiado, etc. Y obviamente es una situación distinta para Eloís. Ahora, se le acusa de ser mala hermana desde lo que pasó con Hyacinth, en este caso con su hermana, la que se casa con el duque. Entonces, es una situación bastante diversa, porque siempre vemos a Eloís con las personas que realmente le agradan, se muestra tal cual y es amable porque se siente entendida, porque es la primera vez que alguien le escucha. Por ejemplo, vemos cómo ella trata a la señorita Sharma, a la esposa de Anthony. Se nota que hay un vínculo muy lindo de comunicación, de que hay una conexión interesante con respecto a sus ideas. Ahora, ella también entiende el hecho de que en algún punto Penélope también le miente al hermano. Y obviamente desde su posición de hermana, ¿a quién quiere que a su hermano le mientan? A ver, pongámonos a pensar un poquito. Entonces, vemos que Colin se ve en una situación súper triste de alguna manera, no es mi personaje favorito, pero igual, vemos que él está siendo engañado porque no sabe realmente con quién está casado. Y considero que al final estos son temas importantes que se deben abordar. Ahora, Eloís lo cuenta desde un punto de vista de ella siendo hermana, de por ejemplo, qué hubiera pasado si hubiera sido al revés. Entonces, ¿quién tiene que proteger a quién? Si ella sabe algo que tal vez le va a afectar a su hermano porque su esposa es Lady Whistledown y la reina estaba metida en ello, y el hecho de que todo el mundo quería encontrar a Lady Whistledown, entonces era todo un conflicto que no solamente le involucraba a ella, sino también a su esposo. Entonces vemos una situación de ella respondiendo a esa actitud de hermandad. Más allá de ser amiga, es hermana de Colin. Sigue habiendo un vínculo de sangre que en algún punto, a pesar de solamente ser un vínculo de sangre, también hay un gran proceso de crianza que los ha generado más vínculos afectivos y positivos. Es por eso que ella responde ante esa actitud de que no es que quiera presionar a Penélope, porque así es como lo ve la audiencia, sino más bien como una forma de decir, estás casada con alguien y de alguna forma eso no solamente te compete a ti, porque al final va a terminar saltando también en tu esposo, en la persona con la que tú estás. Entonces necesitan solventar esas situaciones a partir de una buena conversación. Eso es lo que siempre le insiste Lois. Ahora, también vemos esta situación y olvidamos momentos emocionantes y muy lindos de Eloís. Eloís no es una mala hermana, no es una mala persona, no es una mala feminista, sino más bien es un personaje humano y fuerte. La sociedad no está acostumbrada a ver personajes decididos y fuertes hasta el final. Confundimos estereotipos que hemos visto desde muy jóvenes, como por ejemplo con Crepúsculo, con 50 sombras de Grey,
taquillas que en realidad ven a un personaje que se ve frágil, pero en algún punto muestra su fuerza porque pelea con otra mujer y eso es falta de sororidad porque al final se pelean por un tipo que ni siquiera vale la pena. Entonces vemos esos conflictos y desde ese punto de vista la audiencia espera ver ese mismo tipo de, entre comillas, feminismo o personaje fuerte. O eso es lo que determina como personaje fuerte cuando en realidad no lo es. Ahora, claro que choca y molesta cuando encontramos un personaje real, bien construido, un personaje que se mantiene en su personalidad y en su concepto de yo soy esto y soy esto, puedo mejorar, pero sigo siendo esto desde un primer punto. Vemos a Lois que siempre desde el capítulo número 1 muestra esta parte del cortejo como algo desagradable, pero también la serie nos da apertura en una segunda temporada de cómo ella abre su corazón, de cómo realmente sí es capaz de conectar con alguien desde el punto de vista más intelectual, revolucionario, etc. No es una mala persona, sino que es una persona que siempre está siendo juzgada porque pensamos que la idea de un personaje femenino fuerte es actuar con silencio y no verbalizándolo, no actuando de manera coherente desde un primer momento, desde un primer plano en el momento de la serie, película o en otra taquilla. Entonces nos damos cuenta que en realidad estos son micromachismos. La forma en la que la audiencia ve un personaje fuerte tiene mucho que ver con lo que consumimos. ¿En qué definimos como personaje femenino fuerte? Como la girl power, esta mujer femenina, divina, delicada, que ay es torpe, ay que esto, pero que hay momentos en donde se tiene que enfrentar a otra mujer, porque eso es otra cosa. Muchas películas y taquillas muestran que un personaje femenino fuerte está actuando de este modo siempre y cuando se enfrente a otra mujer para defender el amor de un hombre. Pero si está fuera de ese contexto, para rechazar ciertas situaciones, en este caso como el hecho del matrimonio, no porque ella no quiera conseguirlo en algún punto, porque nos damos cuenta que ella se enamora y nos muestran de forma muy linda este personaje que está siendo tan prejuzgado. Nos damos cuenta que el hecho de que lea tanto le permite tener mayor claridad sobre lo que quiere, ir de viaje, conocer el mundo antes de conseguir un esposo. Y más allá del hecho de buscarlo, es saber de que si hay una persona que realmente se ajusta a ella, pasará el punto. No tiene que estarlo buscando ni estarse ofreciendo a millones de tipos para ver, a ver, ¿cuál me conviene más? Ella rompe este estereotipo de que tiene que estar dispuesta al matrimonio y estar disponible para los demás en vez de que esto suceda de manera espontánea. Hablamos de que viene de una familia con un matrimonio por amor, pero que siempre ha tenido que pasar por los mismos protocolos. Ahora, si ella se desajusta a eso que pide la sociedad no solamente se ve reflejada desde el punto de vista histórico en la misma serie, sino cómo la audiencia también recepciona a este personaje, desde el hecho de cómo consideramos a Lois como personaje fuerte. La venimos juzgando desde sus acciones, desde la verbalización, por el hecho de que se muestra como tal, una mujer y un personaje fuerte. Y olvidamos de que un personaje así incomoda, está hecho para eso. Porque si no te incomoda, entonces no genera el objetivo o el propósito comunicativo que quiere llegar a tener. Bueno, mis queridos seguidores, ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y si es así, no olviden regalarme un like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba alguno de estos videos. No olviden también seguirme en todas mis redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram, porque siempre subo contenido diario, les pongo historia, les converso sobre la vida, etcétera. Así que bueno, ¿a ti te parece que Lois es un personaje egoísta? Que es un personaje que no es un feminismo fuerte, que en realidad no es un personaje feminista, que no es una girl power, o que prácticamente deberíamos tomar un poco más de conciencia sobre cómo recepcionamos a ciertos personajes y que es más bien la idea construida que tenemos en nuestra mente y no el análisis de un personaje que está hecho para incomodar. Así que tú y yo, mi creador, nos vemos hasta el próximo video.
Adiós.